Las mujeres nos tenemos que incluir sí o sí en los procesos que implican un cambio en nuestro país. Que hay grupos que pertenecen a diferentes partidos políticos que podrían apoyar a determinado juez. Esto tiene que ser lo más neutral posible. Tienes que ponerte como impartidora o impartidor de justicia esos lentes que te permitan identificar todas esas circunstancias de vulnerabilidad en la que se encuentra la persona. No es un requisito para la candidatura y para hacer la campaña el separarse del cargo. Yo gano el concurso como jueza de distrito en 2022, sin embargo, con la entrada de las reformas, ahora tengo que participar de esta manera. Y mi intención es pues que la gente me conozca, que sepa cuál es mi propuesta. Con Daniela Cortés Mora, aspirante a jueza laboral federal. Gracias por esta entrevista cara a cara a EFETA. Al contrario, Carlos, gracias a ti por la invitación. Vivimos un México de una amplia transformación política donde hay dos eventos sumamente importantes. El ascenso de la izquierda en México y su continuidad también marca el control y la depuración de los poderes públicos. En este caso, la reforma al Poder Judicial ha sido una reforma piramidal que atiende precisamente no solo a la transformación del poder político en México, sino también como una condición antisistémica. Ese es un elemento importante que manejó la izquierda obradorista y posteriormente la izquierda del claudismo o de Claudia Sheinbaum como presidenta, en donde los poderes van a ser sometidos a elección popular. No va a haber ningún poder en México, ningún poder público que no sea sometido a la elección popular. Y la reforma al Poder Judicial en Hidalgo acaba en este momento de ser aprobada, fue aprobada por el Congreso local, fue también ratificada por los municipios y se encuentra en marcha. Y este proceso lo que va a permitir es que la ciudadanía tenga acceso a voto directo para elegir a sus jueces. En este contexto te insertas tú, pero muy importante es que tú eres una mujer. Y México está en una etapa sumamente incluyente, ¿no? Hay un proyecto incluyente de las mujeres dentro de esto. ¿Qué te parece ser un aspirante a un poder tan importante dentro del Poder Judicial como la cuestión laboral? Mira, qué buena pregunta, y empezar con eso de que las mujeres tengamos esta oportunidad de participar en estos procesos es algo muy importante. Justo acabamos de pasar el día del 8M, las mujeres nos tenemos que incluir sí o sí en los procesos que implican un cambio en nuestro país. Yo siendo mujer, pues evidentemente necesito explorar y explotar estas circunstancias que nos están permitiendo estos cambios. Justo tú lo acabas de decir, esto es antisistémico, esto es algo nuevo, es algo novedoso para nuestro país, para nuestro estado y para todo el país. Entonces, ¿qué implica esto? Que para mí como mujer, esta oportunidad de participar en este proceso a fin de verificar una justicia laboral que sea cercana a la gente es algo muy importante. Este cambio tiene un trasfondo en cuanto a que la gente, el justiciable, la persona justiciable, afuera está ávida de justicia, pero no solo de justicia, sino de justicia que sea cercana, que sea sensible y que finalmente le permita arreglar su conflicto, ¿no? Entonces, yo lo veo justo como esa posibilidad de que las mujeres nos enrolemos en estos cambios para que finalmente esto tenga una finalidad social, esta justicia social que la gente necesita allá afuera. Por eso yo me perfilo por la materia laboral. ¿Piensas que tiene una lógica distinta cuando se es mujer en el ejercicio del derecho? ¿Hay una visión distinta por ser de un género distinto al masculino? Yo creo que sí. Evidentemente estas diferencias son los que justo nos hacen ver las cosas de otra manera, ¿no? Yo lo decía justo en un video que acababa de grabar, que la lucha de las mujeres pues no implica ir en contra de los hombres, pero sí tenemos visiones distintas de las cosas. Hay diferencias, hay techos de cristal todavía a los que nos estamos sometiendo nosotras las mujeres y que evidentemente, te hablo yo desde mi experiencia propia, sí he tenido que luchar en algunas cosas. ¿Por qué? Porque todavía a las mujeres nos siguen viendo en algunas circunstancias como que nos falta, ¿no? Nos falta algún modo de preparación, nos falta ser más sensibles todavía, pero evidentemente sí es un reto para mí como mujer llegar acá
y estoy luchando para que finalmente mujeres y hombres podamos acceder y podamos impartir esa justicia que la gente necesita. Aquí no es de hombres o de mujeres. Aquí, si una persona quiere ser juzgadora o juzgador, no importa el género, sino que lo que importa es la visión que tenga para la gente que está allá afuera y necesita resolver su problema. Algo muy importante que está trascendiendo dentro de esta transformación del Estado mexicano es que la presidenta Claudia Sheinbaum, aunado a una serie de colectivos femeninos importantes a nivel nacional y a nivel internacional con relación con México, han cuestionado ampliamente que el Estado se construyó, que este tipo de Estado, desde lo que la Constitución que nos rige, tuvo elementos patriarcales que fueron indiscutibles y que han sido indiscutidos durante muchos años. La reforma al Poder Judicial viene también como una trascendencia importante a través de reestructurar el poder y el monopolio del ejercicio judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum, al igual que López Obrador, señala que el Poder Judicial se había convertido en estamental, en una condición de privilegios, de una clase que se heredaba a sí mismo. Tú estás compitiendo, tú estás en una justa, hay una democracia de competencia aquí, una democracia electoral de competencia, en la cual no necesariamente se requiere la afiliación política, sino que se requiere la preparación, ¿no? Esta preparación dentro de la estructura jurídica de México para abordarla. En este sentido, ¿cuál es tu preparación, Danila? Sí, gracias. Primero, antes de hablarte de mi preparación, has dicho algo muy importante. Creo que la reforma y las reformas que están actualmente aprobándose en nuestro país tienen ya un filtro muy importante que es la paridad de género. ¿Qué implica esto? Que para todos los cargos, pues por lo menos tenemos que haber igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, eso es algo que sí quiero destacar ahorita en esta charla contigo, porque efectivamente esta reforma también está planeada para eso, para que al cargo puedan acceder tanto mujeres y como hombres en igualdad de circunstancias. Tocando ya la pregunta que me haces directamente, pues ha sido un largo caminar para mí el llegar ahorita a ser aspirante a jueza de distrito. ¿Por qué? Porque yo soy originaria de aquí en la ciudad de Pachuca, toda mi preparación académica ha sido aquí en el estado y cuando yo me gradúo de la carrera me invitan a formar parte de personas meritorias en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje aquí en el estado de Hidalgo. Esto fue por una selección por promedios y me llaman, me invitan y digo, bueno, voy a participar, me voy a sumar y a mí me toca ser parte de un cambio muy importante en el estado en la justicia laboral. ¿Qué es esto? En 2012 se hace la separación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y se incorpora al sistema de justicia laboral en el Estado el Tribunal de Arbitraje. Se instituye como tal esta institución y es la que va a conocer de procedimientos laborales burocráticos, ¿no? Trabajadores al servicio del Estado. Así es como yo inicio este conocimiento, inicio este camino en la justicia laboral. Trabajo aproximadamente 5 años en este tribunal. Salgo y después me incorporo al ISSSTE. En el ISSSTE, pues evidentemente se amplía mi marco de conocimiento en la materia porque acá ya estamos hablando de derechos de personas trabajadoras y de personas aseguradas. ¿En cuanto a qué? A que se tiene que garantizar la seguridad social de estas personas y sus beneficiarias. Posteriormente salgo de ISSSTE, tengo un periodo en que trabajo para Procuraduría Fiscal y es justo cuando empiezan en 2017 las reformas constitucionales en derecho laboral. Se promulga la reforma constitucional en 2017 y entonces a partir de ahí se inician a brindar capacitaciones, cursos a través del Consejo de la Judicatura Federal y yo me empiezo a preparar para esto. Para 2019 entra la reforma legal en materia laboral y en 2020 inicia en el estado de Hidalgo, el 18 de noviembre de 2020, se abre el primer tribunal laboral aquí en el estado de Hidalgo Federal. Conforme a estas nuevas reglas de 2017 y 19 que te comento, yo me someto a todos los exámenes y llego como secretaria instructora. Posteriormente, como hubo diversos exámenes y procesos de selección para elegir a personas juzgadoras, yo participo en esos concursos y en el año 2022 yo gano el concurso para jueza de distrito aquí yo lo gano a nivel federal y me quedo pendiente de adscripción. ¿Por qué? Porque vienen todos estos cambios, estas reformas que tú acabas de comentar
pero ese es mi caminar durante este proceso. Yo gano el concurso como jueza de distrito en 2022, siendo presidente entonces Arturo Saldívar. Nos tomamos protesta en 2022 y a partir de ahí pues yo tengo esa designación. Sin embargo, con la entrada de las reformas, pues esto está, ahora tengo que participar de esta manera, ¿no? Ok. En el caso de Hidalgo, la magistrada Rodica Ladro ha dicho que no se separa del cargo. Y no se separa del cargo bajo una tesitura. Ella dice que es una cuestión de conciencia clara de que no puede dejar en indefensión en este momento la estructura o esta estructura a la cual se obedece y ella obedece también. En tu caso, ¿tú estás ejerciendo? ¿Vas a dejar tu encargo? ¿Qué va a suceder con esto? Mira, a la fecha yo me desempeño como secretaria instructora en el primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales aquí en el estado de Hidalgo. Como bien lo dices, no es un requisito para la candidatura y para hacer la campaña el separarse del cargo. Hasta el día de hoy, esto es una decisión que puede tomar cada candidato o candidato. En mi caso, yo he tomado la decisión de pedir una licencia. ¿Para qué? Pues para también poder, si bien es cierto, sé de las obligaciones que tengo como servidora pública y que es importante para la gente el que estemos brindándole la justicia, también lo es que al ser una licencia sin goce de sueldo, pues yo me puedo separar, me cubro otra persona. Y mi intención es pues que la gente me conozca, que sepa cuál es mi propuesta, cuál es lo que yo pretendo o qué es la forma en la que yo pretendo trabajar para darme a conocer con la gente y que finalmente sepan que desde este momento pues puedo ser cercana a la población. ¿Cómo va a ser? Porque, a ver, aquí hay una estructura distinta, hay un proselitismo distinto de lo que pasa en las campañas habitualmente de la palestra política. Ustedes están, si bien es cierto, pueden tener o no tener filiación política, ¿no? Ustedes están en la impartición y procuración de la justicia. En este caso, en la justicia, tú eres aspirante a ser jueza a nivel laboral. ¿Cómo va a ser tu proselitismo, Hidalgo? ¿Qué rutas se van a marcar? ¿Cuáles son tus itinerarios? ¿Cómo te va a conocer la gente? Porque esto va a ser totalmente inédito. Esto no ha sucedido en el país. Así es, justo tocas una pregunta muy importante. Este proceso se está gestando en el momento en el que está pasando. Pero la primera o la más importante de las formas en las que vamos a llegar a la gente es justo a través de los medios y las redes sociales. Es decir, la campaña nos permite abrir nuestras redes para que con ese punto de partida podamos acercarnos a la gente. Sin embargo, yo soy cierta de que no es lo mismo ver un video o ver un mensaje o una fotografía que nosotros podamos poner en nuestra campaña a ir directamente, ¿no? ¿Cuál va a ser mi agenda? Mi agenda es ir a las escuelas, ir a las universidades, ir a los municipios y a los ayuntamientos y sobre todo a aquellos que no tienen justo este acceso a esa virtualidad, ¿no? Te comentaba que trabajé en el Tribunal de Arbitraje. Que es la mayor parte del estado de Hidalgo. Así es. Sí. Fíjate que te comparto que cuando trabajaba en el Tribunal de Arbitraje, hacíamos justicia itinerante y la justicia itinerante implicaba salir de la oficina, prepararnos un equipo de trabajo e ir a los ayuntamientos y a los municipios del estado. Entonces, casi recorrí todo el estado y eso me permitió conocer pues las necesidades y las circunstancias particulares que tiene cada región de nuestro estado. Hay desde limitantes en el idioma, porque hay muchos, tú lo sabes, ayuntamientos, municipios más bien, municipios en los que se sigue hablando el ñañú, el náhuatl, ¿no? Nos enfrentábamos justo a eso, a visibilizar esas barreras del lenguaje económicas, de transporte, de traslado, todo esto que decíamos, bueno, a la gente le cuesta no sé cuántos miles de pesos trasladarse a Pachuca para solucionar su conflicto, pues nosotros mejor vamos, ¿no? Y hacíamos conciliaciones allá. Entonces, yo quiero replicar un poquito eso de decir, tengo que llegar a la gente porque justo lo acabas de decir. Muchas personas en nuestro estado no tienen acceso a internet todavía, desafortunadamente. A lo mejor hay otra parte de la población que sí lo tiene, pero a la que no, yo tengo que llegar a presentarme y a conocer a la gente y decirles, bueno, mi propuesta para ser jueza en materia laboral es que ustedes tengan una justicia cercana, de gente sensible, que no los vea como un número en su expediente. Te comparto que en la experiencia que yo tengo ahorita como secretaria instructora, siempre me gusta conocer o identificar mis asuntos por el nombre de la persona justiciada.
no por el número. Es decir, me gusta leer la historia, me gusta incluso a lo mejor un poco imaginármela y decir, bueno, esta persona está pasando por esto, ¿no? Lo que menos queremos es que llegue a un tribunal y que se sienta que cuando llega al tribunal, pues en lugar de ayudarla a solucionar el conflicto, pues es peor, ¿no? Dime, en este entramado, ¿tú sientes que el Poder Judicial es un poder de privilegios? Mira, Los jueces han sido históricamente personas privilegiadas. te voy a decir algo muy importante. El privilegio es el de impartir la justicia. Para mí el primer privilegio es poder servir a la gente, es impartir la justicia. Pero claro que estamos en un país en el que las brechas salariales son muy amplias, ¿no? Entonces, derivado de eso, la gente puede decir, es un privilegio el que tengan tal o cual prestación. Puede ser que sí, desde una perspectiva donde lo queramos ver. Pero para mí el mayor privilegio es poder servir a la gente, justo lo que te decía, apoyándoles o facilitándoles la resolución de estos conflictos. Claro que esta reforma evidentemente también tiene esa naturaleza de decir, vamos a reducir esos privilegios que en su momento no están justificados. Y soy parte y creo fielmente que finalmente se necesitan estos cambios también. Muy bien. En este sentido, me parece importante señalar que los jueces, una de las condiciones que ataca la izquierda en México es que los jueces permitieron que el Poder Judicial se convirtiera en juez y parte, pero en favor de ciertos estamentos, de ciertas élites del poder y de ciertos particulares que tenían influencia dentro del poder del Estado. Impartir justicia de manera horizontal a nivel laboral, ¿qué significa? ¿A qué puede aspirar un ciudadano común? Ya que tocabas algo sensible, tú decías que hay trabajadores que son indígenas, hay trabajadores que no hablan a lo mejor en su justa dimensión español dentro del estado de Hidalgo, y esto merece una atención mayor. ¿A qué puede aspirar un ciudadano que se enfrente a un juicio laboral o a esta etapa de juicios laborales para que garantice su justicia? Sí, es muy importante esto que comentas porque evidentemente implica muchas cosas. Punto número 1, implica preparación, implica capacitación, implica poder brindar una justicia que sea imparcial para la gente, pero ¿qué significa que se pueda proporcionar justo esa justicia horizontal de la que tú hablas? Que la persona juzgadora, primero, esté capacitada, tenga conocimiento y 2, tenga esa sensibilidad de tener varios lentes de los cuales puede elegir la graduación correcta para cada persona y diga, a ver, aquí estoy hablando con una mujer, mujer, es indígena, es madre, es trabajadora, está en estado de embarazo. Es pobre. ¿Sí? Entonces tienes que ponerte como impartidora o impartidor de justicia esos lentes que te permitan identificar todas esas circunstancias de vulnerabilidad en la que se encuentra la persona. Ahora estás hablando, es un menor de edad, es un niño o niña que viene a pedir justicia porque falleció su papá y requiere una devolución de unas aportaciones, recursos económicos. Entonces quítate los lentes, ponte los otros y ahora analiza la historia de esa persona y da también la limitante de que siendo un infante, pues no va a venir a pedirte sus derechos de manera por propio derecho, sino que te va a una persona que va a ser su tutor o tutora los que te van a facilitar o solicitar lo que quieren para este niño o niña. Entonces, para mí, el lograr dar esa justicia de manera horizontal es, 1, conocer las necesidades de la gente, 2, visibilizarlas, 3, indagar, porque muchas veces en un procedimiento, aunque ahora ya los procedimientos en materia laboral son orales o predominantemente orales y eso te permite conocer en el momento y pasando en tiempo real y videograbadas las audiencias, el contradictorio, a veces eso no es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Es indagar, es ordenar pruebas para mejor proveer, para llegarte a la verdad de los hechos o lo más cercano a la verdad de los hechos. Y eso te permite entonces dar un resultado individualizado. Creo que esa es la solución o una de las formas en las que se puede dar esta justicia, es conocer. Perdón, como pregunta técnica. Los juicios laborales para la mayor parte de la población
suelen ser tortuosos, salvo que haya un arreglo previo, ¿no? Pero, habitualmente son juicios muy largos y son juicios que desgastan. La economía del proceso es importante, Claro. pero ¿se ha sometido a juicio? ¿Se ha pensado alguna vez que una persona que pierde el empleo, que es despedida, que va a un juicio de orden laboral, lo que padece históricamente al prolongarse el proceso, al alargarse este proceso, cuando tiene que buscar empleo, tiene la presión del juicio, porque hay una presión ahí importante, y esto le genera desembolsar también cantidades de dinero? ¿Qué pasa? ¿Por qué los juicios laborales no son más económicos, no son más pequeños, sin sacrificar evidentemente la cuestión probatoria del mismo juicio? Mira, esto es algo muy importante porque previo a la reforma de 2017 constitucional y legal 2019 de la que ya platicamos hace un momento, los juicios laborales se solucionaban con las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje. Y desafortunadamente los juicios eran muy largos por muchas cuestiones, ¿no? Por cuestiones de falta de personal, cuestiones económicas, etcétera, o sea, de que les faltaban insumos. Entonces los juicios eran inmensamente largos. A ver, dime una cosa, Daniela. ¿Sí? Los patrones obstruyen a veces y pretenden alargar los juicios porque se ha visto que la parte patronal también golpea de alguna forma al trabajador, intenta que lleguen a acuerdos y el prolongar el juicio evidentemente desgasta a la parte que menos dineros tiene. En algunas ocasiones sí, y tocas algo muy importante. Justo la justicia laboral es equilibrar tanto a la persona que trabaja como al factor de la producción. Hay ocasiones en las que te pudiera decir o afirmar que sí, que los patrones pueden llegar a o pretenden alargar los procedimientos, pero en otras no. A veces lo que yo advierto es que lo que falta un poco es de capacitación en conciliación. Voy a terminar la primera pregunta que me decías, en el sentido de que una vez que inicia la reforma laboral de 2019, evidentemente tenemos plazos de solución de los conflictos. Es decir, si a mí hoy me llega una demanda, yo tengo máximo 3 días para emitir el primer acuerdo, ¿no? Y así, cada promoción tengo un plazo muy particular para solucionar ese escrito que me está llegando de mañana. ¿Esto no existía? ¿Este tipo de plazos no existían? Existía, pero evidentemente con la reforma al sistema de justicia laboral y efectivamente es cambiar este paradigma de cómo se estaban llevando a cabo los procedimientos a cómo van a ser ahora, siempre han existido plazos en la ley. Sin embargo, a partir de este nuevo sistema, por decirlo de una manera, se fiscalizan esos plazos o se inspeccionan de una manera más profunda para que esto se cumpla, ¿no? Entonces, eso ha logrado que los procedimientos en la actualidad, incluso antes de esta reforma judicial, te estoy hablando a nivel federal, yo te estoy hablando de los tribunales laborales federales, son procedimientos más expeditos. Es decir, si hoy llega la demanda, estamos concluyendo la primera fase que va a demanda, contestación, un desahogo de pruebas y al dictado de la sentencia en menos de 6 meses. Evidentemente, pues estos plazos cambian, ¿no? Conforme lo que se venía haciendo. Pero justo esta parte que refieres de lo que le implica a la persona trabajadora venir a juicio, pues es un gasto también, ¿no? Se acaba de quedar desempleado y es ahora, ven a tus audiencias, ven a ver cómo está tu asunto. Lo que se tiene que hacer es que justo tengamos a la persona en las etapas que sean aquellas necesarias en las que te permita conocer qué pasó. Si es necesario o verificar o solicitar más pruebas, pues lo hagas todo en un solo momento, ¿no? Eso es la concentración y la economía en el procedimiento. Concentra todo y aparte de eso, la persona juzgadora tiene que a través del principio de inmediación estar presente. Estar presente, conoce de manera directa al justiciable, a la persona justiciable, y eso sí que ha permitido, y te hablo de resultados a lo mejor que yo he visto en mi experiencia, eso sí permite procesos más cortos y que son más funcionales. Se ha hablado mucho y se ha impugnado mucho, sobre todo la oposición política del gobierno de Claudia Sheinbaum, empezó a impugnar, y los partidos políticos, concretamente te digo claramente, el Revolucionario Institucional y el PAN,
tuvieron prácticamente la misma tesitura, la misma postura de que esta reforma estaba en primera, la reforma, me refiero a la reforma del Poder Judicial, estaba hecha al vapor, estaba hecha sin los engranajes y los instrumentos constitucionales debidos, y además de esto empezaron a atacar de que las personas, como esto le permitía a muchos funcionarios o a muchas personas dentro del área jurídica poder optar a ser aspirantes en determinado momento, que esto nulificaba también en muchos aspectos la trayectoria. La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum fue lo mismo que te está pasando a ti en este momento. Es decir, una persona que ya tiene trayectoria puede dejar su encargo e ir a ser un aspirante. Es decir, entrar a esto. Y otras personas que no han tenido la misma trayectoria también están en esta posibilidad. Pero se hablaba mucho de la falta de conocimiento, de que la trayectoria no avalaban, de que no había una experiencia previa, en muchos casos, o no iba a existir una experiencia previa. En tu caso concreto, ¿cuáles son tus filtros? ¿Qué filtros has tenido que pasar para ser aspirante en este momento y estar aquí? Para ser aspirante en este momento, evidentemente cumplir con todos los requisitos que señala la reforma constitucional. Primero, pues evidentemente ser licenciada en Derecho, sí tener o acreditar ya mi perfil profesional y esa experiencia en la materia laboral. Eso es lo que yo he tenido que, en primer momento, acreditar para poder ser aspirante. ¿La reforma pide un número de años que tengas, o la experiencia implica procesos probados? O sea, ¿es una cuestión cronológica o es una cuestión procedimental? Pues las dos, porque evidentemente te piden que tengas esa experiencia en materia laboral, en este caso, y si has sido o has tenido conocimiento, has compartido, has resuelto procedimientos laborales, pues también los tienes que acreditar. Entonces aquí no es nada más, a lo mejor tienes que ser licenciado en Derecho. No, sí tienes que ser licenciado en Derecho. Y si vas para un cargo que es especializado, como en este caso la materia laboral, es justo acreditar esa trayectoria profesional especializada. Ok, entonces quitamos el mito de que no iba a haber filtros, o sea, filtros sí existieron dentro de la propia estructura para poder acceder ahora a los encargos. Así es, evidentemente hay filtros. Esta fue la primera parte, acreditar esta experiencia, y posteriormente nos sometimos a una entrevista en la que cada poder del Estado nos entrevistó para verificar si efectivamente somos o no personas elegibles. Inclusive, bueno, aquí en el Estado de Hidalgo hubo un desencuentro muy importante. La estructura burocrática del Poder Judicial empieza a impugnar la reforma al mismo y sale a las calles aquí en Hidalgo. Inclusive hubo una manifestación donde salen con una gran bandera, ¿no? Tratando de aludir de que se está vulnerando a la patria. Ese era el mensaje simbólico que tenía en determinado momento. El gobernador Julio Menchaca es entrevistado y lo primero que dice es: yo estoy consciente de que se requiere una reforma al Poder Judicial, pero también requiero que estos elementos nuevos también tengan trayectoria, tengan expertise, sean sometidos a exámenes teórico-prácticos, no estos exámenes orales que se hacen actualmente. Y esto le da cierta certidumbre e importancia a cómo el gobierno del Estado de Hidalgo le da seriedad a esto. Finalmente está guiando una reforma seria, ¿no? La magistrada Rebeca Ladró también es impugnada dentro de estas protestas y ella sale a decir precisamente que el Poder Judicial va a atender a la reestructuración que está mandatando la ciudadanía en México. Es decir, la ciudadanía en México pide una reestructuración histórica porque ha tenido un desencuentro, un déficit de procuración de justicia en diversos niveles. El área laboral me parece que no es la única, ¿no? Entonces, habitualmente, inclusive los desencuentros menores que haya podido tener la población siempre le implicaron el problema esto de economía del proceso, ¿no? La gente de repente no denunciaba porque decía: es que si voy con una autoridad y me enfrento a un juicio, esto me va a llevar a un desgaste mayor y a una pérdida mayor de lo que pueda retrotraer o de lo que pueda ganar, ¿no? Sí, mira, aquí hay algo bien importante de lo que comentas. Efectivamente, cuando entra en vigor la reforma, hubo manifestaciones, hubo protestas, porque evidentemente todo cambio implica movimiento, ¿no?
Yo, estando trabajando en el Tribunal Laboral Federal, formo parte del Poder Judicial de la Federación, tengo que ser autocrítica, tengo que ser una persona autocrítica, y en la experiencia que yo tengo casi de 5 años en este tribunal, te puedo decir que todo cambio es para bien. Efectivamente, hacía falta un cambio, ¿no? Habrá si estamos o no de acuerdo. Creo que ahorita en este punto ya no es buscar algún culpable o responsable de lo que está pasando, sino esto ya está aconteciendo. Y entonces, ¿cuál va a ser la parte positiva? Es ponernos a trabajar para que efectivamente la sociedad se le resuelva ese conflicto que tiene. Aquí hay algo muy importante que sí quiero nada más como señalar, que en muchas ocasiones nos confunden al Poder Judicial de la Federación con las fiscalías, con los ministerios públicos, con cualquier otra institución a la que las personas llegan a pedir justicia. Somos nosotros Poder Judicial de la Federación que resolvemos cierto tipo de conflictos, pero sí hay una confusión a lo mejor en la gente que, como lo acabamos de decir, pues la gente dice, yo vengo a pedir justicia y no me importa quién seas, ¿no? Toda autoridad a mí me tiene que brindar esa justicia de la que estoy necesitado o necesitada. Entonces, ahorita es justo eso. Esa reforma que está ya a nada de ocurrir, tiene que ser integral también, es decir, tiene que haber un cambio de fondo, no solamente en el Poder Judicial de la Federación y de los estados, sino en todas las autoridades que tienen el contacto, digamos, como ser el primer respondiente con la gente. Todas esas instituciones requieren estas transformaciones de fondo para que efectivamente se materialice ¿qué? Ese acceso a la justicia, esa igualdad en los derechos, esa equidad y esa impartición de justicia que debe de ser, valga la redundancia, imparcial e independiente. Sí, me parece que el tema sensible es este desencuentro, este déficit no histórico que tiene la ciudadanía con la justicia de lo cotidiano. O sea, la justicia de lo cotidiano tiene un déficit importante, ¿no? Y de ahí hay cosas que quizás son mucho más profundas, ¿no? En este sentido, mira, en estas protestas que se dieron en contra de cambiar al Poder Judicial, ¿no? De hacer un poder que estuviera sometido a juicio, a votación, a voto directo, ¿no? De la ciudadanía, también han surgido dudas y estelas de todos tipos. Una de las dudas es que se puede politizar, es decir, que hay grupos que pertenecen a diferentes partidos políticos que podrían apoyar a determinado juez para que obtuviera el encargo. ¿Qué te parece esto? Mira, es algo muy importante porque justo con la reforma es algo similar a democratizar la justicia. Para mí, democratizar la justicia, más que se torne ahora en una cuestión de que un partido político o grupo, algún grupo afín o no, quiera venir a justo tomar o querer tomar algún control, creo que no va por ahí. Para mí, democratizar la justicia justo implica la participación de la gente, de la sociedad. Es decir, se tiene que evitar en la medida de lo posible que a esto se le dé un tinte o un sello, porque la gente lo que implica democratizarlo es que con su voto directo van a elegir a la persona. Entonces, esto tiene que ser lo más neutral posible para que, a mi punto de vista muy personal, el resultado sea el deseado. Tocaste algo fundamental porque como este proceso es inédito, como este proceso va a ser totalmente distinto a lo que se haya dado dentro de las formas de elección popular, tocaste la función de las redes sociales. Las redes sociales son plataformas amplias. ¿Tú pretendes hacer alguna especie de pedagogía jurídica, es decir, tratar de difundir lo que tú vas a hacer de la mejor manera para que la ciudadanía entienda cuál es tu responsabilidad y qué impacto tiene el hecho de que vote por ti? Efectivamente, creo que es la primer forma en la que nos vamos a acercar a la gente. Te repito, tenemos que hacerles saber a la ciudadanía cuáles son nuestras fuentes para poder lograr el objetivo deseado. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Qué he hecho a lo largo de esta carrera profesional? ¿Y qué es lo que pretendo hacer si en un momento dado me favorece la votación? Es decir, la gente tiene que conocerme y también como persona, porque muchas veces justo este descontento de la gente es que piden hablar con la persona juzgadora o juzgador y a veces no conocen la cara de esta persona,
¿no? Entonces, lo primero es justo eso, que la gente tiene que saber quién es la persona que le va a resolver el conflicto, qué conocimiento tiene, y no hay de otra forma más que ahorita, conforme está planeada la reforma, es lo primero, es justo pedagógicamente llegar a la gente para decirle, estos son mis elementos con los cuales yo pretendo, ¿no? Y estas son mis herramientas con las cuales puedo otorgar esa justicia que la gente necesita de manera cercana. ¿Daniela Cortés tiene filiación política con Morena en este momento? Ninguna. Ninguna afiliación, con ningún partido. Gracias por la pregunta. En ningún momento he tenido alguna afiliación política. Justo como me he desenvuelto durante todos estos años en mi carrera profesional, pues siempre he estado en el lado de la impartición de la justicia y no me he enrolado con ningún partido político. Ok, muy importante. ¿Puedes decirnos algunos elementos del proyecto o de tu proyecto, en este caso de impartición de justicia hacia el área laboral, que sea sustantivo, que la gente pueda comprender? Sí, gracias por la pregunta. Primeramente es la conciliación. Una de las herramientas que yo considero muy fundamentales en la resolución de los conflictos laborales es la conciliación. Y justo lo acabábamos de platicar hace unos minutos, en el sentido de que a veces los empresarios pareciera o los empleadores pareciera que quisieran alargar el procedimiento por tal o cual razón. Pero yo he llegado a la conclusión durante esta trayectoria profesional en la materia que falta mucha capacitación en la conciliación. Yo les digo que la conciliación no debiera enseñarse en las universidades de derecho, sino que esto tiene que ser desde la escuela. Porque si la gente tiene el conocimiento... A ver, como una lógica cultural de que sepamos conciliar, porque a veces nos enfrentamos o a veces golpeteamos, o sea, que culturalmente pudiéramos ser sociedades conciliadoras. Por supuesto. Mira, yo trabajé dentro de esta trayectoria que he tenido, trabajé un tiempo como conciliadora, mediadora en Ixmiquilpan, Hidalgo y en Actopan. Esto era en conflictos no laborales, sino familiares. Fue un tiempo en el que tuve la oportunidad de trabajar en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y si tú escuchas la palabra conciliación, la relacionas inmediatamente con algo laboral, ¿no? La Junta de Conciliación, ve a conciliar, y no es así. ¿Qué implica la conciliación en cualquier rama de la vida? Que la persona sepa facilitar su propio conflicto, ya sea laboral, familiar, de la materia que tú gustes y mandes, que tenga esas herramientas básicas para que en el momento en el que se enfrenta un conflicto, ya voy a hablar de la materia laboral, sepa solventarlo o sepa cómo poder llegar a solucionar su conflicto. Entonces, esa es una de las cuestiones que yo pretendo ahondar en este proceso, es decir, privilegiar la conciliación en la solución del conflicto. Claro, hay asuntos que no son conciliables, hay asuntos en los que tenemos cuestiones delicadas que tienen que ver con acoso sexual y laboral de personas trabajadoras, despidos en estado de embarazo y lactancia y cosas más sensibles a las que incluso someter a la persona justiciable a la conciliación puede llegar a ser un riesgo, ¿no? Te digo, tenemos que ponernos esos lentes y decir aquí sí, aquí no, pero una de las ideas o una de las, de las propuestas que yo tengo es justo abonar a la conciliación. Y evidentemente otra de ellas es seguir facilitando en que los conflictos sean prontos, sean expeditos y sean efectivamente justos para las personas. El derecho debe ser igual para medir lo que es igual y distinto para medir lo que es distinto. Es decir, hay una probidad para entender que cada caso es sui generis, ¿no? En este sentido, ¿no? Tiene sus propias particularidades, ¿no? ¿Qué opinas de la impartición de justicia en México para atender estas condiciones tan disímiles dentro de las cuestiones laborales? ¿Que la conciliación es el punto nodal? ¿Hay algún otro elemento aparte de la conciliación? La conciliación es uno de muchos, pero evidentemente conforme a este cambio social que ha atravesado justo nuestro país, se han emitido criterios y se han emitido protocolos que te permiten, como impartidor o impartidora de justicia, el llegar a una solución de ese conflicto. Es decir, hay protocolos en materia de perspectiva de género, personas migrantes, personas infantes, personas con alguna diversidad funcional,
por ejemplo, personas autistas, personas en silla de ruedas, personas con debilidad visual. Todos estos protocolos abonan, es decir, esta formación técnica y profesional es la que te permite en un momento dado materializar una sentencia. ¿Cuál es el resultado de esta justa medida, que es lo que acabas de comentar? Esta justa medida de darle a cada quien lo que le corresponde, solamente vas a llegar a ese resultado si estás capacitado, si estás en conocimiento de todos estos protocolos que se han ido emitiendo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso te facilita el analizar la prueba, el analizar lo que hay en el expediente para llegar a ese resultado final, que es la sentencia, pero no la sentencia como el documento, sino la resolución del problema. Perfecto. Para cerrar la entrevista, me gustaría preguntarle a Daniela Cortés Mora, ¿qué van a obtener los ciudadanos, qué va a obtener la ciudadanía de Hidalgo con tu posible elección? Gracias. Lo que se va a obtener como resultado final es justicia sensible, justicia cercana a la gente, que la gente sepa quién va a resolver su problema y que sepan que somos personas capacitadas y formadas con justo esa sensibilización para poder llegar a lo que finalmente es la finalidad última, la justicia social, es decir, que se equilibren estos dos grandes factores, pero ¿para qué? Para que finalmente lo que yo digo siempre es, se emitan resoluciones que abonen a una vida digna. Agradezco esta entrevista cara a cara a la aspirante a jueza laboral federal por el Estado de Hidalgo, a Daniela Cortés Mora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Excelente día.